Hola, buenos días. Vamos a resolver el problema de mecanismos que pusimos en el segundo parcial de mecánica de máquinas de diciembre del 23. Nos decían que teníamos un mecanismo, como el que tenemos en la figura, en el que mediante el cilindro 5 y 6 éramos capaces de levantar una carga en el punto A. Tenemos aquí un cilindro en el que el pistón deslizaba por dentro del cilindro, ¿vale? mediante un líquido hidráulico, pues empujamos este pistón y lo que hacemos es levantar el peso en el punto A. Nos pedían determinar, en primer lugar, el centro y central de rotación del punto D respecto de tierra, la dirección de la velocidad de ese punto D, v sub d sub 5, I sub 1,5 y v sub d sub 5 era lo primero que nos preguntaban. Luego que calculáramos los cinemas de velocidades y las velocidades angulares de las barras, el cinema de aceleraciones y las aceleraciones angulares. En siguiente lugar, la fuerza que tenía que actuar sobre el punto D del pistón, la fuerza para mantener en equilibrio el sistema, sabiendo que en el punto A tenemos una masa que pesa, una masa de 100 kilos, perdón, y sabiendo que el ángulo que forma el pistón con la horizontal son 60 grados. Y nos podían calcular también la energía cinética de la barra 3 y por último la fuerza de inercia equivalente de la barra 3. Que hiciéramos un pequeño croquis sobre la barra. Bueno, pues empezamos entonces en primer lugar a determinar el centro y centro de rotación ISO 1.5. Para ello lo que hacíamos, bueno, pues tenemos 6 elementos en nuestro mecanismo, dibujamos un hexágono, numeramos los nodos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y nos pedían calcular el ISO 1.5, ¿vale? Entonces, para llegar al ISO 1.5 podemos hacerlo a través del ISO 1.4 más el ISO 4.5, o por este camino alineamos el ISO 1.6 con el ISO 6.5, ¿vale? Entonces, ISO 1.4, ISO 4.5, eso lo alineamos con el ISO 1.6 y el ISO 6.5, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir viendo dónde están cada uno de estos centros instantáneos de rotación y vamos a alinearlos para encontrar el ISO 1.5, que era nuestro objetivo. El ISO 1.4 pues será este punto de aquí, que es donde rota la barra 4 con respecto a tierra. Ese sería el ISO 1.4. El ISO 4.5 pues estará en la junta de rotación entre el elemento 4 y el elemento 5. El ISO 6.5. El ISO 6.5 es un deslizamiento, con lo cual el centro central de rotación estará en el infinito, perpendicular al deslizamiento. Y el ISO 1.6 pues lo tenemos en este punto de aquí, con lo cual tenemos que trazar una línea que pase por el ISO 1.6 perpendicular al deslizamiento y que se vaya hasta el infinito. Entonces, alineando estos dos elementos, el ISO 1.4 con el ISO 4.5, tenemos esa línea que acabo de salir. Alineando el ISO 1.6 con el ISO 6.5, pues sería esta otra línea, es perpendicular al deslizamiento y hasta el infinito, con lo cual la solución, el ISO 1.5, pues estará en la intersección en esas dos líneas. Ese sería el ISO 1.5. ¿Vale? ISO 1.5. Esta era la primera parte del problema. A continuación nos pedían que calculásemos dónde está o cuál es la dirección de la velocidad del punto D perteneciente a 5. Sabemos que la velocidad de cualquier punto, la velocidad de traslación de cualquier punto, va a ser perpendicular, ¿vale? al segmento que une el centro y central de rotación con el punto, ¿vale? Entonces, si tiramos la línea en la que unimos el centro y central de rotación con el punto D, esta sería la línea de rotación y, por lo tanto, la velocidad debe ser perpendicular a esa línea de aquí. Es decir, la velocidad del punto D tiene que estar en esta línea. Aquí no sabemos su dirección y su sentido, perdón, no sabemos su sentido, pero sabemos que la dirección tiene que ser perpendicular a la línea que une el ISO 1.5 con el punto D. Luego sería esa línea verde que hemos pintado aquí. Este es un punto clave del problema
porque es una pista importante a la hora luego de hacer el cinema de velocidades, como vamos a ver un poquito más adelante. Una vez que tenemos los dos primeros apartados, esto valía 0,5 puntos, pasamos al cinema de velocidades. Para el cinema de velocidades nos indican que la velocidad del punto A es conocida, va hacia arriba y vale 3 metros partido por segundo. Como teníamos una escala de 1 metro por segundo era 3 centímetros, pues a partir del polo tenemos que trazar una línea vertical hacia arriba con 9 centímetros de longitud. Y tendríamos la velocidad del punto A perteneciente a 2. Como entre 2 y 3 tenemos una junta de rotación, la velocidad de A perteneciente a 2 es igual a la velocidad de A perteneciente a 3. Y lo siguiente que tenemos que calcular es la velocidad del punto B. El punto B, el segmento AB es una biela. ¿Vale? Entonces, en las bielas, como ya sabemos, las velocidades en las bielas, la velocidad de un punto desconocido, la velocidad del punto B será la velocidad del punto A más la relativa V sub A. Bueno, pues eso es lo que hacemos. Vamos a plantear esa ecuación. La velocidad de B perteneciente a 3 es la velocidad de A perteneciente a 3 más la relativa V sub A perteneciente a 3. La velocidad de A la tenemos ya pintada, la velocidad de A perteneciente a 3 la tenemos ya pintada, es la línea roja que tenemos en el dibujo. La velocidad de B perteneciente a 3 es exactamente igual que la velocidad de B perteneciente a 4, porque entre 3 y 4 tenemos también una junta de rotación. Luego la velocidad de A perteneciente a 3 es igual a la velocidad de A perteneciente a 4. Perdón, la velocidad de B perteneciente a 3 es igual a la velocidad de B perteneciente a 4, porque entre esos dos elementos hay una junta de rotación. Y como el punto B perteneciente a 4 es una manivela, ¿vale? Lo que hace es rotar respecto al punto 2, 1, 4, esa velocidad tiene que ser perpendicular a la manivela. Como es una velocidad absoluta, la vamos a sacar del polo y por el polo vamos a trazar una línea que sea perpendicular al segmento que une OS 1, 4 con B. Y la velocidad relativa V sub A, ¿vale? Pues tiene que ser perpendicular a la barra BA, va a ser perpendicular a esta barra. Como es una velocidad relativa, va a salir del extremo la velocidad de A, ¿vale? Bueno, pues trazándonos una línea perpendicular al extremo de la velocidad de A, perpendicular al segmento BA, y otra línea que saliendo del polo perpendicular al segmento O4B, donde se junten esas dos líneas, pues tendremos la solución al problema. De forma que la velocidad de A más la velocidad de BA es igual a la velocidad de B. ¿De acuerdo? Midiendo en el cinema, pues tenemos que la velocidad de B son 3 metros por segundo y la velocidad relativa a V sub A son 1,3 metros por segundo. Con estos valores, con esos valores de velocidad, somos ya capaces también de encontrar las velocidades angulares del elemento 3 y del elemento 4. ¿Vale? Esas velocidades angulares, la de 3 sería la relativa a V sub A partido por el segmento AB, 1,3 radianes por segundo en sentido antihorario. Y la velocidad de la velocidad angular de 4 será velocidad de B partido por 4B, que sería 1 radián partido por segundo, también en sentido antihorario. Conocidas estas velocidades, nos pedían ahora calcular la velocidad del punto C. Fijaros que la velocidad del punto C es un punto que pertenece al eslabón 4. Para calcular su velocidad, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la velocidad angular omega 4 que acabamos de calcular por la distancia que hay entre O4 y C. ¿Vale? O como sabemos que el punto C está a 2/3 del punto B, pues sería 2/3 de la velocidad de B. La dirección va a ser la misma que la velocidad de B y sentido también hacia arriba. Luego la velocidad del punto C la podemos calcular, la podemos dibujar de esta manera. ¿Vale? Esa velocidad pues, serían 2 metros partido por segundo. Una vez que tenemos la velocidad del punto C, vamos a meternos ahora con el eslabón 4 y 5. Pero bueno, el eslabón 5 y 6. Aquí es donde podemos tener un poquito más de dificultad en este caso. Vamos a calcular primero, conocida la velocidad del punto C, que acabamos de calcular, perteneciente a 5, vamos a calcular la velocidad del punto D. CD es una biela, ¿vale? Por lo tanto, como en todas las bielas, la velocidad del punto D perteneciente a 5 será la velocidad de C, de un punto desconocido, que es la de D, será del punto conocido más la relativa V sub de C. Exactamente igual que hemos hecho en el caso anterior. Ni que decir tiene, se me ha olvidado comentar, que la velocidad del punto C perteneciente a 4 es igual a la velocidad de C perteneciente a 5, porque entre 4 y 5 tenemos una junta de rotación. Vale,
Así las cosas, la velocidad del punto B, del punto C perteneciente a 5, la tengo ya dibujada, esa flechita azul que tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué más sabemos? Pues sabemos que la velocidad de D perteneciente a 5, lo hicimos al principio del problema, tiene que ser perpendicular al segmento que une I1,5 con D. Es decir, esa dirección era vertical, ¿vale? Esta velocidad tenía dirección vertical. Acordaros que teníamos aquí el punto I1,5, si trazábamos con D, pues nos salía una recta horizontal, ¿vale? Con lo cual dijimos que la velocidad del punto D pues tenía que ser perpendicular a este segmento, ¿vale? Con lo tanto era una línea vertical. No sabemos si iba hacia arriba o hacia abajo, pero tenía que ser vertical. Luego conocemos la dirección de la velocidad de D perteneciente a 5. Como sale del polo, pues va a ser una línea que va a pasar por aquí. No sabemos si va para arriba o para abajo, pero va a ser vertical. Y lo que sabemos de la velocidad relativa V sub de 5, ¿vale? Es que tiene que ser perpendicular al segmento que une C con D, ¿vale? Tiene que ser perpendicular a este segmento. Como es una velocidad relativa, va a salir del extremo de la velocidad absoluta. Luego, trazando una línea perpendicular, ¿vale? Perpendicular al segmento CD, que salga del punto V sub C sub 5, pues donde se interseccione esa línea con esta otra, ¿vale? Pues tendríamos las velocidades que estamos buscando. Igual que la velocidad del punto D perteneciente a 5 y la velocidad de V sub DC, perteneciente a 5, pues serían estas que hemos dibujado aquí. De forma que V sub C más V sub DC me dan V sub D perteneciente a 5. Si medimos en el cinema, tenemos que V sub D es 1,3 metros por segundo, la velocidad relativa a V sub DC 1 metro partido por segundo, y con estas condiciones ya seríamos capaces de encontrar la velocidad angular del elemento 5, que tiene que ser igual al elemento 6, ¿vale? Esa velocidad angular será la velocidad relativa V sub de C perteneciente a 5 partido por CD. Es decir, 1,67 radianes por segundo y al sentido antihorario. Y tiene que ser la misma que la velocidad de omega 6, ¿vale? Porque todo esto está rotando con la misma velocidad angular. Vale, pues nos quedaría solamente calcular ahora la velocidad del punto D perteneciente a 6, ¿vale? ¿Cuánto va la velocidad de D perteneciente a 6? Como sabemos que la velocidad de D perteneciente a 5 es igual a la velocidad de D perteneciente a 6 más la relativa V sub 5, 6, podemos pasar esto para otro lado y decir que la velocidad de D perteneciente a 6 es la velocidad de D perteneciente a 5. Podemos plantear la ecuación de las dos maneras, ¿vale? Es igual a la velocidad de D perteneciente a 5 más la velocidad de D 6,5. Da lo mismo, ¿vale? Es la misma ecuación. Lo único que esta cambia de sentido, ¿vale? Entonces decimos la velocidad de D perteneciente a 5 es igual a la de 6 más la relativa. La de D perteneciente a 5 conocemos módulo de dirección y sentido, la tenemos aquí pintadita, ¿vale? La velocidad de D perteneciente a 6, como D perteneciente a 6, esto es una manivela, ¿de acuerdo? Luego, su velocidad tiene que ser perpendicular a la dirección que une D con O6, de esta dirección. Como es una absoluta, va a salir del polo. Luego, por aquí por el polo, trazaremos una línea perpendicular al segmento de O6. Y la velocidad relativa, la velocidad de deslizamiento, V sub de 5 o 6 en este caso, tiene que ser paralela al deslizamiento. Como es una relativa, tiene que salir del extremo de la absoluta. Luego trazamos por aquí una línea paralela al deslizamiento, ¿vale? Y donde se junten esas dos, pues tendremos la velocidad que estamos buscando. De forma que la velocidad de D perteneciente a 6 más la velocidad de deslizamiento de 5 o 6 es igual a la velocidad de D perteneciente a 5. O podríamos ponerlo puesto al revés. La velocidad de D perteneciente a 5 más la velocidad de D 6,5 es igual a la velocidad de D perteneciente a 6. Lo único que cambia es la dirección, pero en el sentido de esa velocidad de deslizamiento, pero la ecuación se puede escribir de las dos maneras. ¿De acuerdo? Bueno, pues midiendo en el cinema obtenemos que la velocidad de D perteneciente a 6 son 0,6 metros por segundo y la de deslizamiento 1,2 metros partido por segundo. Y con eso terminaríamos la parte de velocidades. Vamos ahora con la parte de aceleraciones, ¿vale? En la parte de aceleraciones teníamos que la velocidad del punto A
nos decían que era constante, luego su aceleración va a ser 0. Entonces la aceleración de A perteneciente a 2 es igual a 0, y como la aceleración de A perteneciente a 2 es igual a la aceleración de A perteneciente a 3, pues también va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, como entre el punto 2 y entre A y B lo que tengo es una biela, pues planteamos las ecuaciones de las bielas. La aceleración del punto B, la aceleración del punto desconocido, es igual a la aceleración del punto conocido, ¿vale? Más la aceleración relativa a su BA. Lo que es lo mismo por componentes, la normal más la tangencial de B perteneciente a 4 es la aceleración de A perteneciente a 3 más la normal y la tangencial de la relativa a su BA, ¿vale? En este caso, la aceleración de A perteneciente a 3 es 0, ¿vale? Con lo cual tenemos que podemos calcular directamente las aceleraciones normales de B perteneciente a 4 y la normal de BA perteneciente a 3, ¿vale? Esas aceleraciones normales van a ser los productos de las velocidades angulares al cuadrado por las distancias, ¿vale? La aceleración de B perteneciente a 4, como es una absoluta, va a salir del polo, ¿vale? Dirección paralela a la barra O4B y sentido hacia O4, ¿vale? Y la aceleración de BA pues será el omega 3 al cuadrado por BA, dirección paralela a la barra BA y sentido hacia A, ¿vale? Como es una aceleración absoluta, relativa, va a salir del extremo de la aceleración absoluta, pero como la aceleración absoluta, en este caso a su 3 es 0, pues va a salir también del polo, ¿vale? Luego por el polo podemos trazarnos esas dos aceleraciones, puesto que conocemos sus módulos, sus direcciones y sus sentidos. En la aceleración normal de B va a ser paralela a la dirección que une O4 con B, y la aceleración normal a su BA pues va a ser paralela a la barra 3, ¿vale? Y con dirección hacia el punto A. Sabemos que las tangenciales pues, son perpendiculares a las normales, luego trazando dos líneas perpendiculares a estas, pues encontramos las aceleraciones tangenciales, sin mayor problema. Esta sería la aceleración tangencial de B y la tangencial de BA, ¿vale? Directamente podemos medir y sacamos que la tangencial de B es 1,17, la tangencial de BA es 2,67 y con esos datos pues podemos calcular ya las aceleraciones angulares. La aceleración angular de la barra 3 sería la tangencial de BA partido por BA, 2,67 radianes segundo cuadrante horario, y la aceleración angular de 4, 0,39 radianes por segundo, en este caso sentido horario. Con esos datos podemos calcular la aceleración de B, que sería la normal más la tangencial, y la aceleración, esta sería la aceleración de B, que es la suma de la normal más la tangencial, y la aceleración, en este caso la relativa a su BA, pues sería igual, exactamente la misma, la normal más la tangencial. En este caso coinciden las dos. Nos pedían también calcular la aceleración de C, ¿vale? Pues conocida la aceleración angular alfa 4 y conocida la aceleración normal alfa 4, podemos calcular su módulo, ¿vale? Los módulos, y sabemos que, o podemos directamente decir, como el punto C está a 2/3 del punto B, pues su aceleración va a tener la misma dirección y sentido que la aceleración de B, ¿vale? Solo que va a tener 2/3, ¿vale? Va a ser 2/3 de esa aceleración. Con lo cual la aceleración de C, perteneciente a 5, pues la podemos calcular directamente sin muchos cálculos. Midiendo aquí directamente, pues ya tendríamos la aceleración del punto C. Aplicamos ahora el principio de los trabajos o de las potencias virtuales. Nos dicen que tenemos que aplicar una fuerza en el punto D, vertical hacia arriba, F sub D, para que contrarreste el peso de la masa que hay en el punto A, que va hacia abajo, ¿vale? Bueno, pues lo que dice el principio de las potencias virtuales en este caso es que la fuerza F sub D por la velocidad del producto escalar por la velocidad de D, más el producto escalar de la fuerza de A por V sub A, eso tiene que ser igual a 0, ¿de acuerdo? Sabemos que la dirección de la fuerza F sub D pues es en la dirección del deslizamiento. Sabemos que la dirección de la fuerza F sub D, perdón, la dirección de la velocidad V sub D es vertical, con lo cual, como esto formaba 60 grados, pues el ángulo que forman estas dos es de 30 grados, ¿vale? Sabemos que el peso va hacia abajo y que la velocidad V sub A va hacia arriba, con lo cual el ángulo que forman esos dos vectores son 180 grados. Con lo cual podemos escribir que la fuerza F sub D por la velocidad V sub D por el coseno del ángulo que forman, 30 grados, más F sub A por V sub A por el coseno del ángulo que forman, 180 grados, eso tiene que ser igual a 0. De aquí conocemos todo menos la fuerza F sub D. Luego despejando esa fuerza, pues obtenemos el valor
de 2.664,7 newton. Puesto que V sub A es conocida y V sub D es conocida, la hemos calculado de los cinemas. F sub A es la masa por la gravedad y los cosenos de los ángulos pues los tenemos también. El siguiente paso que teníamos que calcular era la energía cinética del eslabón 3. El eslabón 3 es una biela, perdón, luego tendrá energía cinética debida a la rotación más energía cinética debida a la traslación. La energía cinética debida a la rotación sería un medio del momento de inercia I sub G sub 3 que me lo daban, y omega 3 al cuadrado pues es un dato del que hemos calculado del cinema de velocidades. Y luego me quedaría la masa 3, que también es conocida por un medio, y V sub G sub 3, que lo podemos sacar del cinema de velocidades también, puesto que si sabemos del primer del primer triangulito que teníamos del cinema de velocidades, como sabemos que el centro de masa de la barra 3 está en el centro de la barra, pues conocida la velocidad de A, conocida la velocidad de E y conocida la velocidad relativa V sub A, midiendo el centro de esa velocidad, perdón, sí, el centro de este segmento, ¿vale? Pues uniéndolo con el polo de velocidades obtendríamos la velocidad V sub G sub 3. Si lo medimos, pues me sale 2,9 metros partido por segundo. De esa manera, un medio de I sub G sub 3 por omega 3 al cuadrado son 8,45 julios. Un medio de M sub 3 por V sub G sub 3, que la acabamos de calcular, al cuadrado serían 21,02 julios, con lo cual la energía cinética total serían 29,48 julios. Y ya por último nos pedían que calcular la fuerza de inercia equivalente. Para calcular la fuerza de inercia equivalente del eslabón 3, lo que hacemos es primero calcular la aceleración del centro de masa del eslabón 3, del punto G sub 3, ¿vale? Como decíamos que la aceleración del punto A es igual a 0, ¿vale? Y el centro de masa del eslabón 3 está en la mitad del eslabón, la aceleración del centro de masa será la mitad, porque hasta está en el medio, será la mitad de la aceleración de B. La aceleración de B la hemos calculado, con lo cual la aceleración del centro de masas pues sería la mitad, 1,6 metros partido por segundo cuadrado. Conocida esa aceleración, pues calculamos la fuerza de inercia, que no es más que la masa que me la daban por la aceleración, 8 Nm en sentido opuesto a la aceleración. La aceleración, os recuerdo que iba hacia abajo, con lo cual pues J3 irá hacia arriba, hacia la derecha y hacia arriba. De la misma manera calculamos el momento debido a la inercia, que será el momento de inercia que me lo daban por alfa 3, que lo hemos calculado, 26,7 Nm. Como alfa 3 tenía sentido antihorario, pues este momento tendrá sentido horario. Y la distancia, para poder calcular la fuerza dinámica equivalente, la distancia que hay entre la fuerza dinámica y la equivalente, pues sería el cociente entre el momento y la J3. En este caso, 3,34 metros. Y hay que desplazarlo hacia arriba porque tiene que dar un par de sentido horario. Entonces, si dibujamos nuestro esquemita, aquí tendríamos nuestra barra, nuestro elemento 3. La aceleración iba hacia abajo, con lo cual la fuerza J'3 tiene que ir para arriba. Perdón, sí, J3 tiene que ir para arriba. Como el momento tiene sentido horario, pues la distancia que tengo que separar tiene que ser hacia arriba, para que me dé un momento. Esta distancia por esta fuerza me genera un momento horario, ¿vale? Con lo cual esto sería H y esto de aquí sería J'3, que era el esquemita que nos estaban pidiendo que dibujásemos. Tan fácil como esto. No hace falta dar valores ni distancia, puesto que es simplemente un esquema para ver cómo quedarían esas fuerzas en función de los sentidos y de las fuerzas y de los momentos. Y con esto pues se terminaba el problema.